Bueno, yo cuando empecé a practicar Kung Fu, realmente lo único que quería era pegar hostias y ya está. Tenía un amigo que se había apuntado hacía unos meses a Sanda. Sanda es como la parte de combate deportivo dentro del Kung Fu. Y bueno, me explicó un poco lo que hacían. Recuerdo que me enseñó un vídeo, pues que me quedé flipado cuando lo vi y decidí apuntarme. ¿Qué pasa? Que la escuela de mi maestro, pues no solo enseñaban Sanda, sino que el Sanda era como una parte de un todo. Y ahí fue pues cuando descubrí el Kung Fu tradicional, que fue algo que me fascinó desde el primer momento. O sea, había ahí como una vía de desarrollo personal a todos los niveles, que además sentí que era perfecta para lo que yo estaba buscando. Entonces fue como que una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Cuando profundizas en un arte marcial tradicional como el Kung Fu, tarde o temprano llegarás a los aspectos más internos, incluso espirituales, ¿no? En mi caso fue como empezar a descubrir el Tai Chi, el Qigong, y eso fue lo que me dio las primeras pinceladas de lo que sería ya la meditación, que a día de hoy es uno de los aspectos más importantes de mi trabajo personal, ¿no? O sea que realmente de empezar buscando solo el aspecto más combativo, a que acabar entrando en aspectos más profundos hasta llegar a la meditación. Y eso es algo pues que le ha sucedido a mucha gente, ¿no? Que practica artes marciales. Ya de base hay un gran porcentaje de personas que se apuntarán buscando eso, que es como dentro de la cultura popular ya se vende un poco ese misticismo, ¿no? Dentro de las artes marciales. Pero luego también habrá gente, pues, que como yo, que solo buscaba pegar hostias y de rebote ha descubierto todo este mundo. Y claro, el otro día pues pensaba, pero realmente, así en un nivel muy básico visto desde fuera, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque parece que tiene que ver una práctica de ir a pegar hostias y todo eso con meditar, con un desarrollo espiritual, interno. Entonces, bueno, pensando sobre esto, llegué pues como a dos puntos principales, ¿no? Por un lado, si nos vamos a las raíces de todas las artes marciales orientales, verás que todas beben de una fuente que ya era anterior a ellas, que es la religión, la cultura sobre la que se construyeron las artes marciales, ¿no? Y había una base de taoísmo, de budismo, del zen, que forman la base no solo de las artes marciales, sino de toda la manera de entender y enfocar la vida en esos tiempos, en esos países. Por eso no es que el arte marcial incluya esos aspectos, sino que el arte marcial forma parte de una pelota como mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, los monjes Shaolin. Los monjes Shaolin eran monjes budistas que en un inicio no practicaban artes marciales, ¿no? Fue con la llegada de Bodhidharma, un monje iluminado proveniente de la India, que vio a los monjes pues muy debilitados por sus prácticas ascéticas y de largas horas de meditación, ayunos interminables, y vio que ese no era el camino correcto. Entonces les enseñó unas prácticas energéticas, pero también meditativas, que fueron la base de lo que hoy en día es el Kung Fu de Shaolin. Entonces, lo que hoy en día conocemos como Kung Fu de Shaolin realmente era una práctica de desarrollo personal interno que buscaba la realización del ser, alcanzar la iluminación. Eso se ve también pues en el budo japonés, ¿no? Que es más moderno y básicamente lo que ha derivado todas las artes marciales tradicionales hoy en día. Por otro lado, si vamos a un aspecto más práctico, pues digamos que si lo que buscamos es entrenar todas las capacidades de una persona, pues están los aspectos físicos y los aspectos mentales. Igual que vas a correr, haces pesas, le pegas al saco, haces lo que sea, pues luego está la parte de meditación para el desarrollo interno mental. En este sentido, lo que se busca con la práctica de las artes marciales, lo que vendría a ser la maestría, es alcanzar tal estado de concentración en el que las acciones surgen por sí solas, estando totalmente presentes en lo que demanda el momento presente, ya sea golpear, esquivar, bloquear, agarrar, lo que sea.
Esto es lo que vendría a ser en aplicación práctica el famoso Wu Wei del taoísmo o el Mushin japonés, que se suele traducir como no mente, o lo que hoy en día los deportistas de élite llaman el estado de flow, ¿no? Ese estado en el que parece que desaparece todo esfuerzo y tú es como que te fusionas con el movimiento, es como que tú te conviertes en el movimiento, ¿no? En el deporte, en el combate, en lo que estés haciendo. Claro, yo pienso que esto debería ser de suma relevancia en épocas donde los combates eran a muerte, los duelos con espadas, las guerras, ¿no? En los que pues la preparación mental, la capacidad de estar alerta, concentrado y sereno en esas situaciones podría suponer la diferencia entre sobrevivir o morir, ¿no? Y bueno, en este punto me gustaría definir un poquito a qué nos referimos con meditación, porque es un término que hoy en día se ha usado en muchos contextos diferentes, eh, en un mundo muy variopinto en el que parece que muchas cosas se relacionan con la meditación, cuando realmente para mí personalmente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con encender inciensos, ni escuchar cuencos, ni chakras, ni energías, ni tomar sustancias incluso, ¿no? Como hacen algunas personas. Básicamente, la práctica de la meditación es un entrenamiento de la atención, de aprender a focalizar la atención en lo que demanda el momento presente. En este sentido, si tú, por ejemplo, ahora estás viendo este vídeo, me estás escuchando a mí, tu atención debería estar enfocada en mis palabras. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a practicar la atención, que nos damos cuenta que nuestra mente está dispersa, se dispersa todo el rato. ¿Cuántas veces viendo este vídeo tu mente se ha ido a otras cosas? Es como que te vas, vuelves. Pero bueno, básicamente sería eso. Hay muchas técnicas diferentes que en realidad tampoco son tan relevantes porque son diferentes objetos de percepción que se llaman, objetos de atención, en los que tú eliges dónde poner tu atención y tratar de mantenerla. En un nivel un poco más avanzado sería la capacidad de mantener esa atención de forma estable sin esfuerzo. Y eso es algo que todos experimentamos durante el día muchas veces, ¿no? Incluso, yo qué sé, por ejemplo, cuando te enfrascas leyendo un libro o estás viendo una película y te metes dentro de la película, en ese momento es como que parece que el yo desaparece y solo existe esa película, ¿no? Eso es la atención plena que buscamos. Hoy en día está el mindfulness que habla mucho en ese sentido. Pero ya si nos vamos a las raíces de estas prácticas, en su origen formaban parte de una búsqueda espiritual profunda para descubrir el verdadero ser, quién soy de verdad, más allá de mi ego, de las formas. En el Advaita, que es la tradición más antigua que se conoce sobre estos temas, se habla del concepto de no dualidad, que hace referencia a ese estado en el que tú formas parte del universo y no estás separado de él, no eres un ego separado del todo. En el budismo se dice que esa sensación de separación es lo que crea el sufrimiento. Y el sufrimiento está originado por el ego, el apego, que es precisamente esta sensación de agarrarme a mí separado del resto. Pero bueno, estos son temas profundos que no es ahora el momento de hablar de ellos. Además hay millones de vídeos y un montón de libros los que podéis buscar si os interesa el tema. Pero bueno, esto lo explico porque quería resaltar algo que me decía mi maestro Gaspar, que es algo que suelen decir los antiguos maestros budistas, zen, etcétera, que no es un camino para gente débil, es un camino de verdadero guerrero. Porque solo la disciplina que conlleva enfocar la atención en el presente y no dejar que la mente divague, soltar tu ego, soltar tu personaje, son cosas extremadamente difíciles, que no sabes lo difícil que es hasta que no lo has probado.
Si yo tuviera que definirlo en una frase, diría que el camino de la meditación es el camino de cortar con la espada todo lo que es mentira hasta que solo queda la verdad desnuda. Y eso es un auténtico camino de guerrero. Como en un libro de Castaneda, ¿no? Que don Juan le decía, tienes que ir al conocimiento igual que uno va a la guerra, con la misma actitud. Es la actitud de la determinación, del estar presente, de no vacilar. Por eso para mí ya no hay tanta diferencia entre lo que es la parte más práctica marcial con la parte meditativa. Es todo un mismo. Y por eso me gusta tanto practicar sparring, por ejemplo, porque el sparring te obliga a estar presente. Y al momento que te despistas, ¡pam!, ya la has pillado. Y si vas un poco más fuerte, pues todo ese miedo, esa adrenalina, todo eso que surge, eres capaz de estar enfocado en lo que importa, en lo que demanda el momento presente y no dejarte arrastrar por todo lo demás. Y ahí te das cuenta de lo difícil que es mantener la atención, porque incluso sabiendo que vas a pillar hostias si te despistas, aún así te despistas. O sea, mira hasta qué punto de difícil es estar. Y ese estar, que es lo que mi maestro Gaspar decía, que me gustaba mucho esa frase de como ser como el ojo del huracán. O sea, aunque alrededor tuyo todo es caos, tú estás en tu centro más profundo, que siempre está quieto, silencio, atento, ahí estable. Pues ese es el sentido que tiene para mí la práctica del arte marcial, el desarrollo personal y lo que da sentido a mi vida, básicamente. Así que bueno, pues nada, esta era mi reflexión para hoy. Es un tema realmente complejo que abarca mucho más de lo que en un principio puede parecer. Eh, nada, si quieres comentarme algo, tu experiencia, aquí abajo en la caja de comentarios, como siempre, estaré encantado de leerte, de responder si procede. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.